Hola, bienvenido una vez más a mi canal Inteligencia Emocional CL. Mi nombre es Coque Lira, soy máster y profesor en inteligencia emocional. Esto quiere decir que enseño una parte de la psicología que es específicamente las emociones en el cuerpo humano, pero desde una mirada biológica. ¿Ya? En este video vamos a presentar la cuarta emoción básica que sería el miedo. Ya repasamos la ansiedad, que se compone de otras dos emociones, que es la culpa y la preocupación. Ya, esas tres generan un solo sentimiento y un malestar de ansiedad que acelera el ritmo cardíaco, acelera la respiración y acelera todo el metabolismo, generando malestar, generando falta de oxígeno con la respiración seguida. Por lo tanto, para los médicos es considerado una enfermedad respiratoria y se compone además de la emoción de la culpa, que hace que nos vayamos al pasado y estemos constantemente culpándonos y evaluando lo que hicimos mal. Está bien porque en el fondo la ansiedad lleva un registro. La ansiedad es la energía pura que es movimiento. Ese movimiento, esa energía no puede estar escapándose para cualquier lado, ¿ya? Eso es lo que llamamos ansiedad, cuando la energía está en el fondo desbordada. ¿Ya? La energía tiene que estar acá en el presente, en la calma, en cada momento. Tu respiración también, tu funcionamiento cerebral y tu metabolismo deben estar siempre en calma, en relajo. ¿Ya? Por lo tanto, la ansiedad se genera cuando nos culpabilizamos o dejamos algún asunto pendiente que requiere la visualización de nuestra culpa, quiere decir que lo examine la culpa y vea qué cometimos o qué error hicimos y cómo repararlo, aprender de eso. Si no, la culpa siempre nos va a estar llevando constantemente al pasado y además nos va a cerrar los canales de sentirnos bien o excitables y nos va a generar malestar en el estomacal. La culpa, el miedo, la ansiedad se generan, al igual que la ira, en la parte del cuerpo desde el tórax hacia abajo, la parte inferior. ¿Ya? No tienen que ver mucho con la mente, exceptuando la preocupación, que es la parte cognitiva de la ansiedad, pero está alojado en el cerebro y es la única. ¿Ya? Todas las demás están en las distintas partes del cuerpo, específicamente estas tres que son las más complejas, aunque son básicas, el ser humano no las entiende mucho. ¿Ya? En la biología es mucho más fácil verlas con una mirada imparcial, digamos, y sin la mirada psicológica. Entonces, más bien lo vemos como puntos de información y sobrevivencia. ¿Ya? Como lo dijimos en el primer video, el cerebro tiene solo una función que es sobrevivir. Por lo tanto, la ansiedad del movimiento, la culpa es la regulación, y la preocupación vendría siendo la dirección, ¿ya? Por eso en ese video, en el anterior, dijimos que es tan importante dirigir los pensamientos hacia lugares y escenarios positivos, o si no, nos vamos a ir a estas emociones negativas que generalmente son las más complejas, se encuentran y son dirigidas por neuronas específicas que son de sobrevivencia y que existieron mucho antes del desarrollo cerebral y que eran para mantenernos en el fondo a salvo, ¿ya? El miedo es la emoción del peligro, el resguardo, la anticipación, saber dónde no ir. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el camino, el aprendizaje, el movimiento, la dirección, necesitamos también, por supuesto, que en ese camino alguien nos vaya señalando los posibles peligros y para lo tanto todos los seres vivos desarrollaron este instinto de supervivencia, esta herramienta que se llama miedo. ¿Ya? La mala gestión del miedo produce muchas limitaciones a nivel psicológico porque como es una emoción que se presenta a nivel fisiológico o temperamental, muchas veces el registro también lo llevamos de nuestros antepasados, por lo tanto va a variar de cada ser en cada ser y va a depender de cuánto se hayan enfrentado a peligros determinados, ya sean reales o irreales, y por lo tanto van a estar marcados en su sistema nervioso y son, como todas las emociones, transmitidas generación en generación a través de la información del ADN, ¿no? En nuestras células. Por lo tanto, el miedo también va a tener distintas intensidades, desde un nivel básico como el temor, que es la primera emoción básica que experimentamos, hacia ya un nivel mucho más evolucionado y además complejo, como el pánico o ya las fobias, que ya estaríamos hablando ahí de un trastorno postraumático o un miedo exagerado o irreal, ¿ya?
pero mientras el miedo sea, digamos, bien justificado y bien utilizado y bien gestionado, es una herramienta que nos permite, por supuesto, sobrevivir y saber dónde tenemos que ir y dónde no. Existen muchos peligros en la naturaleza y el ser humano no está exento de eso y por lo tanto el miedo ha evolucionado, pero igual es súper necesario, ¿vale? Van a ver después las emociones siguientes que la ira, el celo y la envidia son emociones que otras personas no gestionan bien y por lo tanto para las personas que sí tenemos inteligencia emocional, el miedo viene a ser un recurso súper importante porque te enfrentas a esas emociones en tu día a día y con otras personas que no saben gestionarlas, por lo tanto ahí van a entender ustedes la conexión que tienen todo este sistema emocional y vamos a ir viendo cómo ya conectamos la ansiedad con la preocupación y la culpa, que ahora el miedo también tiene su función, ¿vale? Además de protegernos, nos permite también definir el camino por donde tenemos que ir y por donde no, ¿ya? En la psicología el miedo se representa y ha existido siempre. Vemos un montón de material y contenido de películas que han mostrado el miedo desde un objeto externo que de cierta manera nos produce temor o que nuestra mente pueda creer que eso nos puede generar algún riesgo o algún daño. Entonces, por lo tanto, lo que hace nuestro cuerpo en ese momento es sentir ciertas condiciones físicas eh, para prepararse a, en el fondo, paralizarse o huir, que son las dos alternativas que toma el miedo cuando este se presenta, ¿ya? En ambos casos, lo que nos pasa físicamente es que el nivel sanguíneo baja del cuerpo hacia la parte inferior, que serían las piernas, y preparan todo nuestro sistema de huida o ataque en caso de que el miedo tenga que pasar a la ira. Están conectadas y las vamos a ver después para que entiendan por qué pasa esto. Porque hay un sistema emocional también en nuestra parte inferior del cuerpo, que es donde se aloja el celo, la ira, como ya vimos, la culpa, el miedo, y el celo que va en la parte abdominal o en la parte, digamos, de donde están ubicados los genitales. Por lo tanto, el miedo lo que hace es preparar todo el cuerpo para ponernos en alerta, por lo tanto se abren los ojos, se aumenta la pupila y nos ponen en alerta. Por eso cuando en el primer video dije que no iba a incluir la sorpresa como emoción básica, como si lo hacen otros psicólogos o también en la película de Disney fue representado así como que existía, más bien la sorpresa viene a ser lo mismo que el temor a su nivel más básico, porque a modo de cualquier ruido, es el miedo el que nos pone en alerta, por lo tanto la sorpresa viene incluida acá y vendría siendo lo mismo. En el fondo es la respuesta a un estímulo que el sistema de defensa nuestro puede sentir que es como una amenaza y que puede inferir en nuestro comportamiento o en, por supuesto, en nuestro bienestar. Por lo tanto, el miedo es súper necesario. Existen cuatro miedos psicológicos que no tienen que ver con un miedo real y existente, sino que más bien son algunas cosas que podamos proyectar en nuestra mente a tal de canalizar el miedo y que en la mayoría de la gente son las que provocan más índices de fracasos o limitaciones en el ser humano, ¿ya? Esto vendría siendo el miedo al rechazo, el miedo a no tener, el miedo a perder y el miedo al abandono, ¿ya? Todos son miedos psicológicos que tienen que ver con cosas del ego y con cosas que son irreales, ¿vale? Eh, sentir miedo y pensar situaciones y cosas y usar el miedo en caso de que no es necesario, imaginar situaciones que nos provoquen miedo, también van a incrementar esta emoción cuando en el fondo lo que tenemos que hacer es solo limitarla a utilizarla de manera correcta. Yo se los voy a enseñar en los videos siguientes para que en el fondo la utilicemos como debe ser, como protección y no de sobremanera ni sobreestimar en el fondo como que todo pueda representar un peligro, ¿vale? Así que ojo con esta emoción. Si la utilizan de manera correcta, es una emoción maravillosa que te lleva por el buen camino y además te evita un montón de peligros que a veces uno no puede percibir, pero que están ahí. Por lo tanto, acepten, integren el miedo, permítanse sentirlo, atrévanse a cosas nuevas, no generen pensamientos catastróficos en su mente ni algo que les genere miedo en exceso y con eso todo debería ir mejor.
¿ya? Recuerden que ser feliz tiene su ciencia.